Este es el mejor, hermanos, este es el mejor día de tu vida. El día de ayer ya pasó y el de mañana pues no sabemos si vamos a llegar. Entonces el día de hoy es el mejor día de tu vida. ¿Alguna vez te ha pasado que te diste cuenta que desperdiciaste algo que tenías? Y lo desperdiciaste nada. A nosotros nos ha pasado, ¿verdad? El peor sentimiento es de que lo despreciaste aún, lo desperdiciaste, aún sabiendo que te dijeron que no lo hicieras. No, vas por mal camino, vas mal. Te dijeron no lo hagas y aún así duele más porque al último desperdiciaste lo que tenías y es muy difícil recuperarlo y te dices, sí, ahora sí como la profecía esa, nadie sabe lo que tiene hasta que, hermanos, hasta que lo ve perdido. Fue cuando despreciaste o despreciamos o desprecié algo que en su momento te das cuenta que ya es muy tarde para remediar el problema. En esos momentos cuando ya no hay otra alternativa en este mundo. Y la fe que alguna vez tuvimos, hermanos, esto es algo bonito. Lo que alguna fe alguna vez en un día recibimos, que nos inculcaron de niños o de jóvenes o en una visita en una iglesia, esa poquita fe que recibimos ese día, en ese momento de necesidad, cuando desperdiciamos todo, se activa esa fe. Jesús no fue la primera opción cuando teníamos el control. Usualmente Jesús siempre es la última opción. Usualmente Jesús viene siendo la última opción. ¿Quién se ha sentido así alguna vez que ha desperdiciado algo que tuvo en su momento y luego se da cuenta por qué no hice caso? ¿Amén? ¿Quién puede decir amén? Amén, ¿verdad? Así que vamos a ponernos en las manos de Dios el día de hoy en oración para recibir esta palabra. Dios, te damos gracias, Padre Santo, porque tú nos tienes aquí con un propósito. No estamos aquí, Padre Santo, por otra razón, sino porque a ti te ha placido que aquí estemos para recibir esta palabra. Padre Santo, prepara nuestros espíritus y nuestra mente. Úsame, Padre Santo, de una manera especial para poder comunicar tu mensaje de una manera clara. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Cuando estuvimos reuniéndonos en mi casa, decíamos una frase antes de empezar el sermón. Así que aquellos que estaban en mi casa me pueden ayudar y eso se va a correr siempre. La palabra de Dios me enseña, me reprende, me corrige y me educa. Vamos a decirla 2 veces más. La palabra de Dios me enseña, me reprende, me corrige y me educa. Una última vez, la palabra de Dios me enseña, me reprende, me corrige y me educa. Le voy a leer una escritura que está medio larga, pero tengo que leerla toda para que usted sienta el sermón. Y para que usted la vea y la lea, qué es lo que está pasando en este milagro que Jesús le va a hacer a 2 personas que se juntan las 2 para un milagro. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se le reunió mucha gente. El que se quedó y él se quedó en la orilla. En eso llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, que al ver a Jesús se echó a sus pies y le rogó mucho, diciéndole: mi hija se está muriendo. Ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. Pienso que no lo hizo. Mi hija se está muriendo. Puedes venir a ponerle sus manos. Figúrese, es la hija. Yo creo que le gritaba y le decía, ¿no? Jesús fue con él y mucha gente lo acompañaba apretujándose a su alrededor. Entre la multitud había una mujer, ahí viene la otra historia. Está Jairo y luego viene la otra historia. En la multitud había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre. Imagínense, había sufrido mucho a manos de muchos médicos.
y había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido nada. Al contrario, le iba de mal en peor, de Guatemala a Guatepeor. Cuando oyó hablar de Jesús, ¿cuándo qué, hermanos? Oyó, recuerde, la fe viene por el oír. Quiere decir que ella adquirió una cierta fe porque oyó. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás, Jairo de frente, buenos detalles, véalos, y ella por detrás. Ahorita van a aprender por qué venía detrás. Entre la gente, y le tocó la capa o el manto, porque pensaba, tan solo con que yo llegue a tocar su capa, su manto, quedaré sana. Al momento, el derrame de sangre se detuvo y sintió en el cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad. Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, se volvió a mirar a la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la gente te oprime por todos lados y preguntas ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, temblando de miedo, fíjese qué detalle, y sabiendo lo que le había pasado, fue y se arrodilló, igual que Jairo, los dos se arrodillaron delante de él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, por tu fe has sido sanada. ¿Qué la salvó? ¿Qué la salvó? Su fe. Vete tranquila y curada ya de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos de casa del jefe de la sinagoga al decirle al padre de familia: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo. ¿Qué? Cree, ¿qué, hermanos? Solamente, no tengas miedo. Cree nada más. Y no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, y el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga y ver el alboroto y la gente que lloraba y gritaba, entró y les dijo: ¿por qué hacen tanto ruido y lloran de esa manera? La niña no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir a todos, y tomando al padre, a la madre y a los que acompañaban, entró en donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: muchacha, a ti te digo, levántate. Al momento, la muchacha, que tenía 12 años, se levantó y echó a andar. Y la gente se quedó muy admirada, sorprendida. Pero Jesús ordenó severamente que no se la contaran a nadie, y luego mandó que dieran de comer a la niña. Brevemente, hermanos, vemos a una mujer de gran fe en esta historia. Medio larga la historia o la escritura, pero no te quería leerla toda. Pero antes de mostrar esa gran fe, esta mujer, antes de mostrar fe en Jesús, dice que ella había ¿qué? Malgastado todo en médicos. Y la entiendo, porque si usted tiene una enfermedad de tanto tiempo, ¿cuánto tiempo duró enferma? 12 años. Usted va a intentar todo para poder estar sana. Uno dijera que ella se hubiera dado por vencida, ¿no? O sea, 12 años. Uno no aguanta algunos problemas de 5, 6, 7, 8. 12 años pudiera uno ya darse por vencido. El otro lado, la otra historia, vemos a Jairo, que Jairo, fíjese, esta mujer, obviamente, si ya perdió todo, ¿en qué condición económica está? Pobre, bruja, ¿no? Como dicen. Quedó bruja, quedó sin dinero. Jairo era un líder en una iglesia, quiere decir que su posición era muy diferente a la mujer económica. La mujer no tenía dinero ya. Jairo ya tenía dinero porque él era un líder en la sinagoga. Dos personas muy diferentes económicamente, un estatus social muy diferente, pero las dos con necesidad. Y las dos vinieron, ¿a quién? A Jesús.
Una con una enfermedad, la otra con la hija que estaba muerta. Hay unos contrastes que quiero mencionar aquí porque esta historia nos da mucho. Es interesante mencionar que esta escritura menciona a dos personas con gran necesidad, pero no son de la misma clase social, como le decía. Ambas vienen a Cristo. Una que ya había perdido todo, no solamente lo material, sino esta persona, cuando usted tenía ese problema de flujo, usted era considerada una persona impura. Quiere decir que nadie se le podía acercar. Es más, como si tuviera el Corbis. La tenía que tener ¿en qué? En cuarentena. Tenía que estar separada de la gente. Si no aguantamos 7 días o lo que la ponen en cuarentena, imagínense esta persona segregada de la gente, de la comunidad. ¿Qué problema tenía esta persona? Una que ya había perdido todo, no solamente lo material, sino aquellas personas que eran consideradas impuras y eran segregadas, alejadas de la sociedad. Jesús no favoreció a Jairo porque era más rico o tenía dinero, ni favoreció tampoco a la mujer porque era pobre. Que eso es lo que las iglesias hacemos. Tenemos a nuestros preferidos. Si alguien tiene más dinerito, como que el problema del que tiene más dinerito, como que tiene un poquito más de importancia que aquel que no da mucho, o que es pobre. Pues déjeme orar por usted, y Dios la bendiga. Jesús no. Jesús ve a los dos problemas con la misma intensidad, con la misma importancia. Ambas historias mencionan que había una impureza ritual. En el Antiguo Testamento, rápido le doy contexto porque esto es bien interesante. Dice, le voy a leer Levítico 15:25, nada más, es del 25 al 30, pero le voy a leer nada más el 25. Dice, en el Antiguo Testamento, dice, en caso de que una mujer tenga flujo de sangre fuera de su periodo normal de menstruación y que el flujo le dure muchos días, o en caso de que su menstruación le dure más de lo normal, será considerada impura mientras le dura el flujo. Esto es la Biblia. Era considerada la mujer impura. En el otro caso, el muerto, en Números 19, 11, 20 dice, el que toque el cadáver de cualquier persona quedará impuro durante 7 días. Aquí tenemos un problemón. Porque nadie podía tocar ni a la mujer porque es que impura, y nadie podía tocar a la niña porque está muerta y es considerada impura, un cuerpo muerto, y Jesús no podía tocarlos legalmente. Por eso Jesús dijo, no está muerta, está dormida. Jesús era muy inteligente. Ambos, Jairo y la mujer, muestran una fe peculiar en Jesús. Jairo está convencido de que un toque de Jesús curará a su hija. Y la mujer está convencida de que si solamente tocara el borde de su manto, ella quedará sana. Esta es la palabra clave aquí. Ellas están convencidos de que eso va a pasar. No tenía ninguna duda de que si ellos iban y se presentaban con Jesús, algo pasaría. Vamos a ver a Jairo un poco más de cerca. Jairo es uno de los líderes de la sinagoga. Por lo tanto, es un miembro muy importante en la ciudad. Es de respetarse. Jairo tiene un valor en la comunidad. Jairo cuenta. No era cualquier persona en la sinagoga. Estamos en el capítulo 5. Este es en el 5, en el 6 dice que cuando Jesús iba a las sinagogas muchas veces lo querían matar. Y este es un líder en una en una sinagoga. Usted sabe bien que entre sinagogas se conocen o entre lugares se conocen. Y si los líderes religiosos de las sinagogas querían matar a Jesús y luego viene un líder de la sinagoga a venir a pedirle ayuda a Jesús, hay algo ahí que no anda bien.
Si usted es líder en la sinagoga, hermano, y todos sus trabajadores están planeando matar a Jesús, ¿cómo usted va a ir a pedirle un milagro a Jesús? ¿Perdería qué? Su trabajo. Esta persona, por eso el título de este sermón se llama Cuando ya no tienes otra alternativa. Esta persona, líder de la sinagoga, dijo, si pierdo mi trabajo, ni modo. No hay nada más importante que mi hija, que la salud de mi hija. No hay nada más importante. Si soy burla de todos los otros líderes religiosos, compañeros míos, no importa. Si me mandan a fusilar por andar siguiendo a Jesús, no importa, con que mi hija viva. Dice el verso 22 y 23. Dice, Jairo, ¿sí está? En esto llegó uno de los líderes llamado Jairo, que al ver a Jesús, ¿qué dice, hermanos? Se echó a sus pies. La mujer viene enferma por 12 años y también dice que se postró a Jesús. Con esto voy a terminar porque me da mucho para comentarles. Pero fíjese la diferencia, el por qué Jairo vino de frente y por qué la mujer detrás. Jairo no era el que estaba enfermo ni muerto. Él sí podía tener contacto con Jesús. Por eso él llegó de frente. Pero ahí viene a los varones que estamos aquí. Quiero compartirle algo. Cuando alguien es jefe y tiene mentalidad de jefe, es muy difícil que pongamos una actitud humilde, vamos a decirlo. Este es un jefe. Usualmente un jefe manda a los demás a que le hagan el favor. Jairo no tenía que haber ido a presentarse con Jesús. Hubiera mandado a cualquier otro, díganle a Jesús que mi hija está enferma, ¿no? Le hubiera dicho a la esposa, porque dice que está la esposa, tú ve a la iglesia, tú ora por nuestra familia, yo aquí me quedo. Amén. Jairo no. Jairo dice, si yo tengo la necesidad, yo voy. Yo no mando a mi esposa, yo no mando a mis hijos, yo no mando a mis sirvientes. Este hombre se humilló, hermanos, dice que se postró aún siendo un jefe. Eso es lo que muchas veces al ser humano nos falta reconocer, o más bien esta es la palabra que le dice que era una palabra clave, estar convencidos de que si nos vamos y presentamos a Jesús, Él puede hacer un milagro. ¿Quién puede decir amén? Mientras estemos mandando a alguien más, yo no digo que Jesús no vaya a hacer el milagro. El punto es de que en la otra historia había un montonal de gente. ¿Y quién le llamó la atención a Jesús? La multitud no. Una persona le llamó la atención porque vino con una necesidad. No lo quiero decir más grande que las otras, pero el acercamiento que tenía fue diferente a los demás. Dice, hey, alguien me tocó. Es más, y en la mente de nosotros, igual que los discípulos, dijeron, pues claro, pues estamos en una multitud, todos te van a tocar. No me refiero a eso. Alguien con una fe muy diferente me tocó. Y esta mujer sabía, y por eso Jesús le dice, te salvó mi manto. ¿La salvó el manto? No, la salvó su fe. Ahora, qué interesante que algunas veces tienen que pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años a lo mejor nos tomaría para ya darnos cuenta de que la única opción que tenemos para que ocurra algo especial en nuestras vidas es venir a Jesús. Es la única opción que tenemos. No ser religiosos, pero sí tener la fe en que no hay nada más. Es más, ya le hemos puesto nuestra fe a nuestros gobiernos. ¿Y cómo nos tratan? Ya le hemos puesto nuestra fe
a los médicos que corren este mundo. Nos tienen todos confundidos, amén. Que si sí, que si no, que si para allá, que si para acá, que 1, 2, que 4, 5. Le hemos puesto nuestra confianza a cosas, a la cola de conejo, a la pulsera balance, a las tarjetas, a la limpia de huevos, y ni así se acaban los problemas. Es más, si no le digo que los problemas se le van a acabar, pero sí puede haber un milagro en tu vida. Sí puede haber algo, pero no porque yo lo diga, sino porque esta historia nos dice que una persona que viene convencida, entregada, con una fe diferente, hay algo que pasa en nuestros hogares. Con este sermón quería iniciar yo estas reuniones porque parte de lo que va a estar escuchando y vamos a estar escuchando va a ser rescatar nuestras familias, nuestros hogares. Y va a haber muchos temas que créame que nos vamos a salir de aquí muy adoloridos. Pero ya ve cuando le hacen un masaje, ¿cómo termina? Dolorida, ¿verdad? Porque el músculo estaba tenso. Estaba todo hecho bola, pero en realidad cuando vayamos en este proceso de temas bíblicos, mi intención no es echar a nuestros hogares, no, es rescatar nuestros hogares, sanar nuestros hogares, que podamos tener conversaciones de esas que llaman incómodas, pero que sanan. Cuando dice, híjola, qué bien me sentí decirte esto, aunque te duela, o que me duela recibir, pero necesitaba decirlo, amén. Ese tipo de temas necesitamos. ¿Por qué? Porque esta mujer malgastó todo en otras cosas. Y yo quiero creer que cuando nosotros ya vengamos a Jesús con este tipo de fe, con este tipo de convicción, que Dios va a hacer algo especial, que usted y yo no sabemos cómo lo va a hacer. Yo no se lo puedo escribir cómo lo va a hacer, pero yo sé que sí lo puede hacer. ¿Quién puede decir amén a eso? Dile una ofrenda de aplausos a nuestro Señor. Y termino con este punto. Esta mujer no esperó que Jesús fuera a ella. Cuando Jesús toca algo impuro, fíjese qué interesante, Él no se volvió impuro. El mundo, la regla, decía que si usted tocaba algo impuro, usted estaba impura también. Cuando Jesús toca algo impuro, Jesús lo limpia. Jesús tiene el poder de tocar algo impuro, muerto, y darle vida. La iglesia no. Las instituciones no. Las instituciones decían, no, tenemos reglas. Es que si tú tocas esto y que tú haces eso. Cuando Jesús toca algo impuro, va en contra de todo lo que la institución religiosa pueda decir. Él dice, está muerta, está dormida, pum, y la sana. Flujo de sangre, me tocó. Jesús no quedó impuro, la mujer quedó limpia, ¿se fija? La otra cosa es de que para poder ir a recibir ese milagro, la mujer fue y se incorporó a la comunidad. Ella fue y dijo, voy a la bola, no importa, yo voy. Le digo, qué impuro, ya me cansé de esto. Es la última oportunidad que tengo, se me va a ir este señor. Aquí lo voy y lo toco, con que lo toque, con eso estoy bien. Se fue y se incorporó a la comunidad. Y en la comunidad ahí encontró a Jesús y quedó sana. Y en esto es no solamente ir a tocar a Jesús, sino, hermanos, también dejar que Jesús nos toque.